El tema del impuesto a las ganancias para los jueces, todo un tema polémico sobre el que ayer se expidió la Corte Suprema de Justicia y de alguna manera puso sobre la mesa las reglas de juego que deberán empezar a cumplirse en las próximas horas. Vamos a entrar en detalles a ver cómo quedó esta situación. Para eso estamos en contacto con el juez de la Cámara Federal de San Martín, integrante del Consejo de la Magistratura, además profesor de Derecho Constitucional de la UBA, el doctor Alberto Lugones. Doctor, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un gusto escucharlo. ¿Cómo le va? Doctor, ¿nos podría explicar qué interpretación hizo la Corte Suprema respecto al pago de ganancias de los jueces? Ayer la Corte Suprema lo único que resolvió es que había una medida cautelar que se había otorgado en primera instancia y confirmado en la Cámara, y resolvió que dejaba sin efecto por el momento la medida cautelar. La medida cautelar que había presentado ¿quién, doctor? La causa la inicia la Asociación de Magistrados en nombre del colectivo de magistrados designados a partir del 1 de enero del 2017, en la cual se disponía que esos jueces nombrados a partir del 1 de enero del 2017 tenían que pagar el impuesto a las ganancias. Bien, o sea que aquellos que se incorporan al Poder Judicial a partir de esa fecha estarían ya enrolados en la obligación del pago del impuesto a las ganancias. Así es, así lo dispone la ley 27346, y lo que queda pendiente, lo que nunca se hizo, fue la reglamentación de esa norma. Con lo cual, en principio, conforme ocurre normalmente, la falta de reglamentación de la norma estaría impidiendo todavía por el momento la aplicación de la misma. Doctor, de esa fecha para atrás, ¿esta ley tiene algún tipo de influencia? No, de esa fecha para atrás, específicamente lo dice la norma, que se regula de ahí para adelante, como normalmente ocurre con las leyes que se dictan, que no tienen un objetivo de derecho público, estatal, que intente modificar situaciones muy graves. Lo que ocurre es que no se toca lo anterior. Y a juzgar por lo que... No se toca las situaciones anteriores. La situación anterior, claro. Ahora, a juzgar por lo que son los cálculos netamente económicos de no pagar el impuesto a las ganancias, que parece ser incluso ocupa una porción importante del PBI de la Argentina, ¿usted qué considera que debería ocurrir? ¿Habría que tener una revisión un poquito más amplia? Primera cuestión, no es cierto que ocupe un lugar importante. Los números son ínfimos. En realidad, lo cierto es que no sé si llegará al 2, el 0,2, el 0,1 del porcentaje de los ingresos del Poder Judicial. Y esto tiene que ver con otra cosa. Yo soy un convencido que el salario no es ganancia. El salario no es algo que podamos considerar que da un motivo de ganancia. Entonces, al margen de que los jueces designados con anterioridad están protegidos por la cláusula del artículo 110 de la Constitución Nacional, que en la reforma de 1994 no se tocó, no se modificó. Es decir, los constituyentes en 1994 siguieron considerando que conforme a la norma los jueces no podían ser afectados bajo ningún momento por ninguna reducción salarial. ¿Está de acuerdo entonces con las definiciones del doctor Rosenkrantz, verdad? De hace semana y media aproximadamente. Lo que yo estoy de acuerdo es que si algo no nos gusta, tanto en las leyes como en las normas, las leyes como en la Constitución Nacional, las tenemos que modificar. No podemos violar las normas, porque si no, lo que nos toca a nosotros hacer, que es hacer cumplir las normas, queda modificado porque a alguien no le gusta en un momento determinado lo que está. Por eso lo decía antes, doctor, si no ameritaba una revisión de la norma, ¿no? Porque lo que está escrito y hay que cumplirlo. Pero digo, si no ameritaba una revisión de la norma, a propósito de las cifras que significaban el no pago del impuesto. Las cifras, como lo vuelvo a decir, son ínfimas, y si queremos hacer una reforma constitucional
para que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, bueno, que se haga. Mientras no se haga, no podrían ser obligados a pagar ese impuesto. Bien, o tal vez al revés, ¿no? Atajando de alguna manera esta frase que me parece importante, el salario no es ganancia, habría que revisar para el resto de los asalariados, que en algún caso también están comprometidos con el pago del impuesto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo creo que hay que buscar los ingresos en otros lados. Hay que buscar ingresos, usted puede buscarlo en distintos ámbitos. Yo no soy político, no voy a decir dónde tiene que buscarlo, claro, pero no podemos pensar que el salario sea lo que pueda solucionar el problema de la deficiencia que tiene el Estado desde el punto de vista económico. Doctor Lugones, ¿el pronunciamiento de la Corte Suprema ya hace efectiva la ley inmediatamente? No, conforme a mi criterio no. Yo estimo que tiene que reglamentarse. El ámbito de reglamentación, conforme a lo que dice la Corte, es el Poder Ejecutivo, lo deberá reglamentar. Por otra parte, por eso presento la nota ayer, como hace un tiempo atrás ocurrió que el administrador, en ese momento del Consejo de la Magistratura, había dispuesto empezar a descontar. Lo que yo le planteo al administrador actual es que el tema debe debatirse en la Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura. Para eso estamos nosotros elegidos, para garantizar estos derechos de los ciudadanos, en este caso de los ciudadanos jueces, y una vez debatido y resuelto que se debe implementar, en ese momento recién podemos empezar a descontar, si correspondiera descontar. Bien. Doctor Lugones, ha sido muy amable. Muchas gracias. Que tenga buen día. Buenos días, hasta luego. Hasta luego. Un gusto. En este país donde pasan permanentemente cosas